mis queridos hermanos? Les saludamos con alegría en esta 11ª semana del tiempo ordinario, en la que amanecimos bien contentos porque hay mucha luz de sol. Ya estamos llegando al clímax, al día en el que vamos a tener el día más largo. Mañana, ¿no? Mañana empieza el mañana verano. empieza, no, hasta el 22, ¿no? Según mis cálculos, Según el 21. ¿no? Según Bueno, el 21. pero del fin de mes no pasa. O sea, De esta semana no nos pasamos de que esta llegue el semana verano. no pasa, ¿va? Y por lo pronto, pues nos encargamos de saludar aquí a este jovenazo que tenemos en la cabina. Querido Daniel, buenos días, gracias por tu servicio y porque pues aquí está formando parte del equipo para estar con todos nosotros. Y para iniciar nuestro programa de hoy, que es un programa de invitado, vamos a hacer la oración que nos pone en sintonía con el Señor, para lo cual le pido a Katy que nos ayude. Katy. Claro que sí. Bueno, pues vamos a ponernos en oración. Padre, concédenos la sabiduría para reconocerte, el celo para buscarte, la paciencia para esperarte y un corazón para pensar en ti, y una vida para anunciarte en la fuerza del Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Así que nomás estamos pidiendo un poquito. Sabiduría, celo, paciencia, cosas que se nos dan muy fácil. La paciencia para esperarlo y la vida. Así es. Para cuando ¿Sí soy yo? Sí, casi lo... Lo orcaste, oígame, ¿no? Orcaste el pobre micrófono. Lo orcaste, mija. Ahora, Bueno, pues, ¿qué hacemos? Vamos a... empezamos con nuestro, ¿qué es nuestro personaje? Es el invitado. personaje, Perdón. Vamos con al nuestro... invitado, para no hacerla más de emoción. Bueno, Buen día, querido oyente. Bueno, pues hoy tenemos a Arely Ramos García. Arely fue nuestra alumna por ahí en el Instituto Bíblico. Bienvenida. Claro. Fue tiempo de pandemia. Sí, me tocó estar en tiempo de pandemia. 2 años estuve en clases de Zoom y 2 presenciales. O sea que estuvo así como que medio mezclado el asunto. Está padre. campechaneado. Estuvo bueno. Campechaneado, Sí. sí. Pero bueno, finalmente a través de la pandemia también el bíblico supo navegar y supo salir adelante con todos sus programas y sus tareas, ¿no? Y bueno, pues hoy Arely nos trae un tema muy interesante. La identidad de ser hijos amados del Padre Celestial. Por si no nos la creemos. Sí, que bueno, en esta ocasión no es una tesina la que viene a compartir con nosotros, sino es un tema que tú desarrollaste, ¿verdad? Entonces, pues bienvenida de nuevo. Nos da mucho gusto que andes por aquí. Platícanos un poquito, ¿qué te dio? ¿Cómo llegó a ti esa inspiración? ¿Qué te motivó a desarrollar este tema? Bueno, realmente lo que me motivó y lo que me inspiró a desarrollar el tema de la identidad de ser hijos amados del Padre es porque, a pesar de que yo desde muy joven conocí al Señor y he trabajado en la evangelización desde el 2005, no me había creído o no me había sentido o experimentado en mi vida esa sensación de sentirte realmente esa hija amada del Padre Celestial, de sentir cómo puedes sentir ese amor, esa compañía de mi Padre. Y fue realmente porque no me había dado cuenta que yo traía algunas heridas dentro de mí, que cuando yo pude reconciliarme con mi padre, que fue un gran hombre, que realmente él me enseñó parte de la religión, me enseñó mi fe, pero sin embargo él, cuando yo era niña, él tuvo un problema de alcoholismo, que gracias a los ruegos de mi madre, a los rezos, a la fe grande de mi mamá y a María Santísima, mi padre pudo recuperarse y ser un hombre excelente, ¿no? Pero dentro de ese tiempo había esas heridas que yo no sabía que tenía, ¿no? De cuando yo fui niña, muy pequeña, tener ese padre, ¿no? Que te guiara. Por la enfermedad, pues fue un padre ausente cuando yo fui niña. Entonces, cuando yo pude reconciliarme con mi papá, pude experimentar en mi vida fuertemente ese amor del Padre Celestial. Entonces, eso fue lo que a mí me motivó a
a poder llevarla a las personas, el saber que tienen ese Padre amado, ¿no? Que tenemos ese Padre, el que nos creó por amor, el que nos creó a su imagen y semejanza, y que gracias a Jesús, que nos envió a su Hijo Jesús, que siendo Dios, se hizo hombre, para nosotros los hombres hacernos hijos de Dios. Y viene Jesús, ¿verdad? Dentro de esa vida, en su vida pública, viene a mostrarnos y a revelarnos ese amor del Padre, que a veces no somos conscientes de ese amor y de ese Padre celestial que tenemos, el que nos da esa vida y el que nos ama, ¿no? El que nos dio todo, nos entregó todo, y sin embargo a veces andamos queriendo buscar a ese Padre en otros lados, ¿no? O sea, el Padre que nos da la felicidad, ese Padre que nos creó, y sin embargo a veces buscamos la felicidad en otros lados, ¿verdad? Sin saber que esa felicidad ya la tenemos, ¿verdad? Que Jesús la ganó por nosotros y que nos vino a demostrar ese Padre celestial, ¿verdad? Eso fue lo que me motivó. No, gracias. No más. No, más. una motivación algo Basta. fuerte. Sí. Qué padre, qué bonito que nos hayas compartido esto. Y eso da pie a que entonces ahora nos platiques, hacernos una pequeña introducción, cómo entramos ahí a este tema, cómo empezamos a hacer este reconocimiento de ese Padre. Ok, bueno, dentro de nosotros, de reconocer esa identidad que nosotros tenemos de ser esos hijos amados del Padre, es muy importante reconocer esa dignidad en la que Jesús nos dio, ¿verdad? Y la cual recibimos dentro de nuestro bautismo. ¿Y para qué, verdad? ¿Para qué Jesús vino a hacernos hijos de Dios? Bueno, pues para que podamos vivir con esa confianza, con esa gratitud, con ese compromiso dentro de nuestra vocación cristiana, ¿verdad? Cuando nosotros podemos definir dentro de nuestras vidas y poder comprender que nosotros somos esos hijos amados, nos hace comprender que no necesitamos irnos amando, que no necesitamos a lo mejor ese reconocimiento de las demás personas, ¿no? O que no necesitamos hacernos sentir que nosotros somos valiosos. ¿Por qué? Porque ya sabemos que somos valiosos para Dios Padre, porque ya sabemos que somos esos hijos amados, ¿no? Cuando tú no logras reconocer dentro de ti esa identidad, esa dignidad de ser este hijo amado, puedes caer en muchas cosas, puedes caer en ir y buscar esa felicidad en el mundo, quizás por medio del trabajo, quizás por medio de buscar ese reconocimiento de las personas. ¿Por qué? Porque cuando no tenemos esa identidad, a veces es porque tenemos problemas de autoestima, problemas de no saber lo que realmente somos y queremos demostrarle al mundo lo que somos, ¿no? Entonces, cuando tú sabes que eres hija de Dios y a veces se presentan esos problemas que vienen en tu vida, como es el pan de cada día, ¿no? A veces la economía, a veces los problemas con los hijos, las dificultades en el trabajo, y a veces puedes caer en esa desesperación de querer por ti mismo encontrar las cosas. Pero cuando tú confías en que tú tienes un Padre, que Él vela por ti, un Padre que Él cuida de ti, como nos dice Filipenses, ¿verdad? Bueno, como nos dice Romanos, perdón, Dios todo lo permite, ¿verdad? Para el bien de los que Él lo aman. Y a veces Dios permite las cosas en nuestras vidas y Él sabe por qué. A veces cuando nos viene la enfermedad, en mi caso en algún momento se ha venido la enfermedad y yo digo, bueno Señor, tú sabes por qué permites esto en mi vida, porque soy tu creación, soy tu hija. A lo mejor a veces yo tengo que comprender cosas que para mí no son fáciles de entender y sin embargo tú vienes a explicarme por qué. Y tarde que temprano Él me da la respuesta, me dio esa respuesta de saber, ¿verdad? Que a lo mejor eso era para hacerme mejor persona, ¿no? Que para a veces bajarme de mi soberbia, ¿no? O de mi orgullo. ¿Por qué? Porque pues a veces, o para decirme, mírame, aquí estoy, no quieras salir por ti misma, ¿no? En algún momento dentro de lo que yo hablaba de con mi papá, yo no me había dado cuenta que yo no había
yo no sabía esa identidad mía y yo quería demostrarle a la gente que yo valía. Yo quería demostrarle a la gente que yo era importante, inconscientemente, o sea, no me había dado cuenta de eso, pero sin embargo yo buscaba siempre ser mejor, siempre dar más de mí, aún cuando estaba bien cansada. No, yo tengo que dar más porque yo tengo que quedar bien con las personas, porque tienen que saber que yo soy responsable, que yo soy valiosa, ¿no? Entonces, cuando yo comprendí que yo era amada, que yo era valiosa, que Jesús, que mi Padre Celestial me había creado a su imagen y semejanza, entonces que yo tenía esa dignidad, me di cuenta que no necesitaba caer en algo que se llama mentalidad de desempeño. La mentalidad de desempeño significa que yo quería ganar por mí misma lo que ya no tenía que ganar, porque Jesús lo ganó por mí, porque Dios Padre me creó como su hija amada, valiosa, amada, porque me creó a su imagen. O sea, yo ya no necesitaba querer demostrar más porque soy hija amada. Entonces, cuando puedes creer, todos como hijos amados, cuando podemos creernos esa realidad de ser esos hijos amados y le creemos a Dios, porque a veces hemos escuchado, somos hijos amados de Dios, pero ¿le creemos? ¿Le creemos? ¿Realmente le creemos? Cuando queremos que el mundo nos dé la felicidad, ¿estamos creyendo que Dios nos da esa felicidad? Cuando le creemos a Dios de que somos hijos amados y sin embargo vamos buscando el amor en diferentes lugares, en diferentes personas. Y a veces le preguntamos a Dios, ¿cuál es la persona que tú quieres que sea mi pareja? ¿Cuál es la persona, Señor Jesús, con la que debo compartir mi vida? Padre amado, ¿quién es al que tú has creado para mí? No, y a veces vamos buscando a quien nosotros queremos, al que nos haga feliz, cuando sin embargo, si nosotros sabemos que esa felicidad la tenemos con nuestro Padre, en nuestra propia identidad. Y lo más importante para poder descubrir esa identidad de ser hijos amados de Dios es la intimidad que tengamos con nuestro Padre Celestial. Es la intimidad, es ese hablar. Es como un padre, ¿no? Un padre físico y su hijo. O sea, ¿cómo se da ese lazo de amor entre el padre y el hijo? Es en esa intimidad, ¿no? Es en ese ir viviendo juntos, es en ese platicar con el padre, papá, yo quiero esto, papi, dame esto otro, ¿no? Sobre todo cuando los niños son chiquitos, ¿no? Todo lo que hace el padre, ahí va el niño haciendo todo lo que el padre hace. Si el padre camina chueco, ahí va el niño atrás de él caminando chueco, ¿no? Si el padre habla de determinada forma, también el niño va hablando de esa forma. Entonces, es reconocer, ¿verdad?, cómo tenemos ese Padre misericordioso, ese Padre que nos llena de su amor y que nos da esa cercanía, pero lo que es básico para poder reconocer nuestra identidad es la intimidad con nuestro Padre Dios. ¿Cómo se hace esa identidad con nuestro Padre Dios? Por medio de la oración. La oración es básica, la oración que tengamos nosotros dentro, como nos decía, y eso nos lo enseña Jesús dentro de ese corazoncito de la palabra de Dios que son los evangelios. Vemos a un Jesús que se aparta, que pasa horas hablando con su Padre Celestial. Vemos a un Jesús que cuando va a tomar la decisión de elegir quiénes son sus discípulos, lo vemos que se va a orar, a tener esa intimidad con el Padre. Ahorita que te estoy escuchando, me viene a la cabeza que el mundo, cuando te habla de tener éxito, pues generalmente te habla o de tener poder, o de tener dinero, o de tener fama, principalmente, yo creo, ¿no? ¿Cómo encaja esta visión del mundo? ¿O cómo más bien le dices tú a alguien que está enrolado en esa visión mundana del éxito, que no necesita buscarlo porque tiene esa dignidad de hijo de Dios, y que lo que anda buscando a través de la fama, del poder o del éxito o del dinero,
no lo necesita para ser feliz. O sea, porque ya me dijiste que para lograrlo, pues necesitas esa intimidad. Pero ¿cómo te zafas del mundo? ¿Cómo te zafas de esa visión de éxito que a todo mundo le inculcan? Porque somos, ¿qué? No sé si todo el mundo, pero por lo menos los occidentales, ahí andamos peleándonos por el primer lugar, somos altamente competitivos. Y yo tengo esa inquietud por lo que te estoy oyendo decir. Porque ¿cómo te sales de ahí y entras a esta dimensión que tú me estás hablando? Porque me queda claro que no nos la creemos, porque si nos la estuviéramos creyendo no seguiríamos en ese patrón, ¿no? Exactamente. Me gusta, para contestar parte de esta pregunta, me gusta mucho lo que es la parábola del hijo pródigo en Lucas 15, del versículo 11 al 32, ¿verdad? Primeramente, ¿verdad? Vemos al padre, vemos al hijo mayor y al hijo menor. Vemos cómo ese hijo menor trata de buscar la felicidad. Voy a hablar de los dos hijos, ¿verdad? Pero parte del hijo mayor voy a contestar parte de lo que viene siendo tu pregunta. Pero vemos cómo dentro de ese hijo menor, él no encuentra la felicidad dentro del padre, ¿no? ¿Y qué le dice? Ok, ¿sabes qué, padre? Dame todo lo que me pertenece de mi herencia. Dijo, y yo me voy a ir lejos, ¿verdad? Y el padre estaba en su derecho de decirle, pues no te la voy a dar, porque la herencia es ¿cuándo? Hasta que yo me muera, ¿verdad? Pero sin embargo el padre en ese momento decía, el hijo, a mí no me interesa, ¿verdad? Yo quiero irme, yo quiero encontrar la felicidad, porque la felicidad no la encuentro contigo, y voy a ir a buscar mi propia felicidad. Y ahí dice que, ¿verdad? Que él fue y gastó toda su herencia, gastó todo su dinero, hasta que vino ese momento de la hambruna, ¿verdad? En que él empezó a trabajar cuidando cerdos y nos dice la palabra de Dios que veía él que los cerdos se comían las bellotas y que él anhelaba comer esa bellota, y en ese momento pensó y reflexionó. Dijo, ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre comen mejor, ¿verdad? Que estoy yo aquí. Y dijo, volveré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra Dios o contra el cielo, ¿no? Y algo que me encanta de esa parábola, más de ver que el hijo se fue, que se envolvió en el pecado, algo que me gusta mucho es cuando dice que el padre todos los días se asomaba para ver si venía su hijo y regresaba. Dice que cuando se asoma y lo ve que viene, él sale corriendo al encuentro del hijo, y luego todavía va y se avienta y lo abraza con ese amor misericordioso, ¿no? Entonces, ¿qué le dice a sus sirvientes? Vayan, maten al mejor becerro, vayan y mátenlo, y hagamos una fiesta, porque este hijo que estaba muerto ha resucitado, ¿no? Entonces, cuando viene el hijo del trabajo, el hijo mayor dice, pues, ¿qué pasa? Y lo dijo, no, dijo, pues es que tu hermano ha regresado y tu padre está tan feliz que ha hecho una fiesta. Y vemos esa actitud del hijo mayor, donde va y le reclama al padre, ese hijo tuyo, o sea, ya ni siquiera, oye, mi hermano que regresó, no, es en tono de reproche, ese hijo tuyo que fue y se gastó todo su dinero, y aunque la palabra de Dios no nos explica en qué se lo gastó, sin embargo el hijo le dice, y fue y se lo gastó en prostitutas, en una mala vida, y tú vienes y le haces una fiesta, y yo que he estado contigo, que he trabajado, que he estado contigo, que me levanto en las mañanas, dijo, o sea, que vemos a una persona que trabaja, ¿no? O sea, que lo vemos que siempre fue una persona responsable, que dijo, yo he estado aquí siempre contigo trabajando y a mí nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutarlo con mis amigos. Ahí venimos viendo dentro de lo que yo les hablaba de una mentalidad de desempeño. Los dos eran hijos del padre. El hijo menor era hijo del padre y no encontró la felicidad y fue a gastarla en otro lado. Y vemos al hijo mayor, que también es hijo del padre, pero que sin embargo tampoco se sentía el hijo del padre, que él no encontraba esa felicidad dentro del hijo del padre. Y vemos cómo sin embargo viene y le dice,
o sea, no se la creía. ¿Por qué? Porque él caía en esa mentalidad de desempeño, de que por medio de su trabajo ganarse esa identidad, ganarse ese amor del Padre, cuando él ya tenía ese amor del Padre. Sin embargo, él buscaba por medio de ese trabajo, ¿verdad? Mentalidad de desempeño, querer ganarme, querer ser. Y a veces así vamos por la vida, ¿no? No reconocemos esa identidad y sin embargo queremos por medio de nuestro trabajo demostrar que somos valiosos, demostrar que soy, demostrar que tengo, demostrar que yo puedo ser, cuando nosotros somos valiosos por dentro. A veces caemos en ese del trabajo, de ser exitosos. Y yo conocí a una persona, ¿verdad? Que no voy a decir su nombre, pero sin embargo era mucho al trabajo y fue muy exitoso en su trabajo, pero descuidó su vida, descuidó su matrimonio, descuidó su vida familiar y al final de cuentas acabó divorciándose. ¿Por qué? Porque a lo mejor él en el éxito, en el trabajo, quería sentir lo valioso que era, ¿verdad? Y definitivamente no estoy en contra del trabajo, el trabajo es una bendición, ¿verdad? Es lo que nos va a ayudar a tener a nuestra familia, pero más que todo es en no caer, ¿verdad? En esos excesos, ¿no? Recordar que tenemos un Padre que nos ama y que somos valiosos y que nos bendice con el trabajo y nos bendice con todo lo que nosotros queremos hacer en nuestra vida. No es malo nosotros querer tener más trabajo o no es malo querer nosotros superarnos, ¿verdad? Pero si no nos creemos esos hijos amados, si no creemos que tenemos ese Padre Celestial, tarde que temprano vamos llenando nuestras vidas de vacíos, ¿verdad? Y a veces que llega a pasar, ¿verdad? Que podemos ser muy exitosos, pero tener ese vacío existencial dentro de nuestras vidas. Entonces yo los invito, ¿verdad? Que si dentro de nuestras vidas, en reconocer en nuestras vidas que nosotros tenemos ese vacío existencial, entonces es ahí un aviso, ¿verdad? Que aquí tienes un Padre que te ama. Jesús murió por ti para que tuvieras esa identidad de ser hijo amado de Dios. Y Jesús vino a decirnos cuánto nos ama el Padre. Él nos vino a revelar al Padre y les decía a los discípulos, le dice Felipe, oye Jesús, enséñanos al Padre. ¿Y qué les dice Jesús? Tanto tiempo han estado conmigo y todavía me sales que no lo conoces. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces Jesús es el que nos viene a revelar ese Padre. Entonces, ¿qué les invito? ¿Verdad? Que vengamos a conocer al Padre por medio de Jesús. Por ese Jesús que vino a morir por nosotros, que vino a dar la vida por ti para darnos esa vida plena de conocernos y reconocernos hijos amados del Padre, que Jesús nos lo vino a revelar. Entonces, no sé si contesté tu pregunta, Jorge. Pues sí, pero ya me salió otra. No va a acabar, ¿eh? Sí. Oye, yo creo que vamos a corte. Vamos a corte, Dani, y regresamos en un momentito para seguir continuar con este tema que está muy interesante. Bueno, pues regresamos a su programa Palabra y Vida y continuamos pues con nuestra invitada, que a mí me gustaría preguntarle, bueno, haciendo un intermedio, que es, bueno, obviamente ella salió del Instituto Bíblico, ¿hace cuánto? Salí en el 2022, me gradué. En el 22, ya 4 años. Y bueno, a mí me gustaría saber qué fue lo que te motivó a entrar, o sea, cómo es que te diste cuenta de que querías entrar al Instituto Bíblico. Bueno, como les comenté, en el 2005 Dios me llamó al ministerio de evangelización y me tocaba pastorear una pequeña comunidad. Entonces yo decía, bueno, si tengo que estar pastoreando una pequeña comunidad,
Dije, pues bueno, yo necesito saber, porque nadie puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Entonces dije, pues yo necesito aprender. Y creo que Dios sembró en mí esa sed y esa hambre de querer saber y de querer conocer su palabra. Yo me acuerdo que leía la Biblia y luego escuchaba, veía puras que muertes y que esto, y yo decía, ay, ¿cómo puede ser Dios así? Y que guerras, y que luego que la tribu va a ir a pelear su tierra. Yo decía, ¿cómo puede ser esto, no? Entonces, pues bueno, empecé a conocer desde el primer semestre, me enamoré mucho de lo que fueron las clases y me empezó a gustar mucho. Entonces, pues para mí el haber estudiado la Biblia fue como cuando ves un cuadro de tercera dimensión, ¿no? Que al principio cuando lo ves puros puntitos, ¿no? Y así yo veía la Biblia y como que pues no le entendía. Pero cuando ya empecé a estudiar la Biblia, para mí fue como ese cuadro de tercera dimensión, cuando de repente te quedas viendo y puedes entrar y ver lo que hay más a fondo. Entonces, a partir de ahí, cuando empecé a leer la Biblia, después de estudiar el bíblico, la Biblia para mí ya no fue igual. O sea, para mí la Biblia era leerla y entender mi propia historia, ¿no? Entender esa historia de salvación que cuando mi padre nos creó y que dentro del pecado original perdimos ese paraíso, pero ver cómo está ese Padre amoroso, ese Dios Padre, ¿verdad? Que nos hace una promesa, ¿no? De darnos un Salvador, ¿verdad? Y a partir de ahí empieza esa historia de amor de Dios hacia nosotros, pero que fue algo que pude descubrir dentro de la Biblia, esa historia de amor, ¿no? Ese descubrir a Jesús desde el principio hasta el final de la Biblia, descubrir a ese Padre amoroso que siempre cuidó de ese pueblo de Dios, que somos todos nosotros, ¿no? Y que empezó desde el pueblo de Israel. Ay, muy bien, muy bien. Pues muchas gracias. Y bueno, volviendo un poquito, al tema. un poquito al tema que nos estabas comentando, nos fuiste diciendo, ¿no? Empezaste diciéndonos, bueno, pues que la persona humana es una criatura que Dios ama, ¿no? Desde que la crea por sí misma con esa alma espiritual, pues es la única criatura en la tierra que Dios ama por sí misma y, bueno, pues la crea para la bienaventuranza eterna y le da esa dignidad de hijos de Dios, que implica esa vocación que decías tú, de esa comunión, de vivir en esa comunión, en ese diálogo, en esa intimidad, en esa confianza con el Señor a través de la oración, a través de estar, pues como lo has hecho tú, ¿no? A través de estar teniendo ese encuentro con la palabra de Dios que ha sido, digamos, una luz en tu camino y que lo es para todos los cristianos, su palabra, ese encuentro, ese diálogo de cómo ir conduciéndonos en nuestra vida. Y también nos decías, bueno, pues la importancia de la oración, hablabas, me parece también que mencionaste los sacramentos, el estar pues en todo lo que implica en esa comunión con el Señor, ¿verdad? Para podernos reconocer como hijos amados de Dios y reconocer esa dignidad. Entonces, bueno, pues hasta ahí más o menos vamos, y luego hablábamos de nos decía Jorge, bueno, pues esta necesidad esta búsqueda de felicidad, o sea, en qué momento nosotros encontramos esa necesidad de tener ese encuentro y esa comunión con Dios, porque andamos buscando la felicidad en una cosa y en otra, como decía Jorge, en la fama, en el dinero, en el trabajo, en el reconocimiento, en todos los aspectos, pero a fin de cuentas nos sentimos que nos falta, o sea, no nos sentimos satisfechos, no nos sentimos felices, o sea, estamos buscando ahora otra cosa, porque dice San Agustín, nos creaste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Por eso esa búsqueda, y en lo largo de nuestra vida, bueno, pues podemos, como decías de los hijos, ¿no? Del hijo pródigo y del hijo mayor, en qué momento pueden ellos reconocerse en esa dignidad de hijos amados de Dios, en donde pues ya no les va a hacer falta nada, porque en Dios y en su palabra y en su guía y haciendo su voluntad, pues lo encuentran todo y encuentran la verdadera felicidad. Oye, y dejas de pelearte, ¿no? Dejas de pelearte por ser el primero o por ocupar el lugar del centro en la foto. Y es que todo eso que estás diciendo me lleva a los servidores de parroquiales. De otra diócesis. De otra diócesis, sí, de otra sí, diócesis. Aquí en Juárez no se ve eso. ¿Cuánta gente se pelea? Da la media vuelta. Se da la media vuelta y se va
porque no les reconocieron su trabajo. ¿Y cuántos se pelean por Entonces- ser el primero siempre? Entonces, ¿qué andas buscando? La ¿Andas validación buscando de quién. servir o andas buscando un reconocimiento? Andas en ese, ¿cómo le dijiste? Mentalidad de desempeño. Y fíjate que sí, Jorge, sí se da a veces en las parroquias de otras diócesis, se da esa mentalidad de desempeño, ¿no? De a lo mejor a veces das tu servicio, ¿verdad? E inconscientemente no te das cuenta que lo que tú estás buscando ahí es darte notar a ti, darte ver que estás sirviendo para Dios, ¿verdad? Pero definitivamente estás queriendo hacerte notar, ¿no? Que te vean, que seas, que yo soy el machín, que yo soy el que rifa, controla aquí la situación, ¿verdad? Y a veces lo que sí hay algo que tenemos que estar mucho en la oración precisamente, es también preguntarle a Dios Padre. O sea, Dios nos llama a servir porque Jesús vino y nos dijo, ¿verdad? Y nos da la misión de ir a servir, de llevar esa palabra de Dios, de sanar, de liberar, ¿verdad? Nos vemos que mandó a sus discípulos, después mandó a los 72 y en esos 72 entramos todos, ¿no? Como Dios nos manda a llevar esa palabra de Dios. Pero muchas veces lo que vamos llevando es querer llevarnos a nosotros mismos, ¿no? Y a veces es donde tenemos que preguntar en esa intimidad con nuestro Padre, con Jesús, ¿en dónde te doy más gloria? O sea, ¿para qué estamos trabajando? ¿Para darme gloria a mí como persona o para darle gloria a Dios? Y es ahí como hijos de Dios donde nosotros tenemos que comprender que hay que darle gloria a Dios, ¿verdad? Y a veces, pues, como tú decías, no entendemos esa mentalidad de desempeño y estamos ahí queriendo hacer tantas cosas. ¿Para qué? Para darse cuenta que yo soy valioso, véanme, soy valioso, pero ya somos valiosos. Y dentro de que nos hace hijos de Dios, pues es precisamente Jesús. Me encanta ver ese capítulo de Marcos, ¿verdad? Donde es precisamente el bautismo, donde dice que cuando Jesús sale del agua, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo en forma de paloma y se escucha una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Todos los bautizados somos hijos de Dios. Y el día de nuestro bautismo se abrió el cielo y bajó el Espíritu Santo y escuchamos esa voz del Padre que el día de tu bautismo, Jorge, te dijo, Jorge, tú eres mi Hijo amado en quien me complazco. Es por medio del bautismo donde nos hacemos esos hijos amados de Dios. Y es precisamente en los sacramentos, ¿no? Yo ahorita hablaba de esa intimidad por medio de la oración, pero es también por medio de los sacramentos, la reconciliación, la Eucaristía. ¿Por qué? Porque el pecado es algo que nos aleja de ese amor de Dios. Y no porque Dios se aleje de nosotros, sino porque nosotros a veces creemos más en la voz del enemigo que nos hace creer, eres un pecador, eres indigno, porque ese es el trabajo de él. Pero sin embargo, Dios siempre nos ama. Nos decía el Papa Francisco que Dios nunca se cansa de perdonarnos. Somos nosotros los que nos cansamos de pedir perdón. Entonces es ahí dentro de esos sacramentos, ¿verdad? En el sacramento de la reconciliación, donde nosotros volvemos al Padre, ¿no? Donde vimos a ese hijo, al hijo pródigo, ¿verdad? Que se reconoció pecador y dijo, vuelvo a mi Padre. Así nosotros dentro del sacramento de la reconciliación podemos reconciliarnos, podemos volver a nuestro Padre y por medio de la Eucaristía, ¿verdad? Que es el maná que alimentó al pueblo de Israel y que es el pan vivo que bajado del cielo, ¿verdad? Que Jesús nos dejó en ese momento de la última cena, ¿verdad? Donde nos deja esa Eucaristía para alimentarnos de su cuerpo, de su sangre. ¿Para qué? Para que tengamos esa vida eterna para la cual Dios nos creó y para la cual Jesús vino a morir por nosotros. Entonces vemos a ese Jesús en ese momento de la revelación, que en todo momento viene a revelarnos a ese Padre y que viene a dejarnos ese alimento para que nosotros sigamos creciendo dentro de nuestra vida espiritual. Entonces, pues es ahí, y como yo decía, me encanta ver a Jesús en esas partes de los evangelios, cómo nos muestra cómo ser hijos.
Entonces, ¿queremos ser hijos? Bueno, conozcamos a Jesús, vayámonos a ese corazoncito de las Sagradas Escrituras que es el Evangelio, donde nos habla. Y vemos a San Pablo también, que en todo momento, ¿verdad?, viene a decirnos que nosotros, a recordarnos que somos esos hijos amados, esos hijos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos lo que es la Santísima Trinidad, ¿verdad? ¿Por qué lo digo? Porque para mí en un tiempo nada más era Jesús, y soy adoradora nocturna. Tengo 16 años siendo adoradora nocturna mexicana y siempre fue Jesús. Entonces, ahora cuando empecé con el Padre, yo decía, ay caray, tengo un problema, porque ahora ¿a quién le rezo? Le rezo al Padre, le rezo al Hijo, le rezo al Espíritu Santo. Pero no, o sea, realmente ahora todos los días me levanto y me consagro al Padre, me consagro al Hijo, al Espíritu Santo y a María Santísima. ¿Por qué? Porque pues es el Padre creador, es el Hijo redentor y es el Espíritu quien me da la vida, ¿verdad? ¿Qué decía Jesús? Nadie conoce, o sea, Jesús vino a mostrarnos al Padre, pero es el Espíritu Santo el quien te va a dar también esa revelación, es el Espíritu Santo en el que en algún momento vas a sentirlo, ¿verdad? Entonces es creerle a Jesús y es junto con ese Espíritu Santo para poder reconocer y para poder sentir a Dios Padre en nuestras vidas. Me recordaste una frase que dice que, bueno, lo usaba Radio Guadalupana como pequeñas cápsulas. Algunos buscan a Dios como si Dios se hubiera perdido. Frase matona otra vez. Algunos buscan a Dios como si fuera Dios el que se perdió, ¿verdad? El que anda perdido. El perdido es el Dios. Sí, perdido sí. es Dios, uno anda bien. Yo- a ver cuándo me encuentra. Yo estoy bien, ¿verdad? El que anda medio perdidón es el Señor. No agarra la onda. No. No se ubica. Y es que, ¿qué requieres para eso? ¿Humildad? Para reconocer quién eres. Yo creo que la humildad y la docilidad, esa humildad de reconocerte que sin Dios realmente, Dios es el que te da ese valor, Dios es el que te viene, pues fue el que te creó, o sea, es esa humildad, es esa de decir gracias Señor, o sea, de reconocer que todo lo debemos a Él, es la humildad y la gratitud de saber que Él nos creó y nos creó por amor. No te creó nada más porque dijo, ay, bueno, ya acabé la creación y ahora ¿qué voy a hacer? Ay, no, pues bueno, ahora, ay, pues voy a poner a alguien ahí. No, Él te pensó desde toda una eternidad. Él te creó y me encanta el Génesis cuando dice que crea al hombre a su imagen, a semejanza, que nos crea por amor. Me encanta ese Génesis cuando dice que Dios bajaba todos los días a comunicarse y a platicar con Adán y con Eva. Y eso es lo que nuestro Padre Celestial quiere con cada uno de nosotros. Hablarnos, Él lo que quiere es acercarse a nuestra vida, que tengamos, nos dice Jesús, que nos ha llamado a que vivamos una vida plena. ¿Y eso qué es vivir una vida plena? Una vida plena es vivir una vida con Dios, una vida amando a Dios, reconociendo el amor que Él tiene en nuestras vidas. Entonces sí, es muy importante la humildad, ¿verdad? Porque algo que vemos dentro con el enemigo, ¿verdad? Es que él se llenó de soberbia. Y a veces así actúa llenándonos de soberbia, pero cuando nosotros reconocemos esa humildad de sabernos creados por Dios, de creer, de sabernos que Él nos ama tanto y que eso quiere en nuestra vida, que tengamos una vida llena de amor en Él. Porque cuando nosotros, es como decía el hijo chiquito, que el hijo que es pequeño, ¿no? Y que se reconoce y que se sabe muy amado de su padre, tiene una actitud diferente, ¿no? Los hijos de los reyes, por ejemplo, o los hijos de los presidentes, los vemos así como con una, que se creen y van caminando y parecen pavos reales porque se creen la última coca en el desierto, ¿no? O sea, se creen los hijos del presidente o se creen los hijos de los reyes. Nosotros por medio del bautismo somos hijos del Rey de la creación, del Rey del universo. Somos hijos del Padre Celestial.
Y vamos caminando así, pavoneándonos, creyéndonos. Yo creo que ese es ¿Qué el opinan? problema, ¿no? Que no nos la creemos, o sea, decimos, pues somos creación y no sabemos que somos hijos. No dejamos de creer que somos nada más una creación, Dios nos hizo pues porque no tenía nada más que hacer, dijo, podemos hacerlo. No nos creemos que somos los hijos amados. Esa parte, si no la creyéramos, creo que no andaríamos mendigando amor en ningún lado, sabiendo y reconociendo el Padre que tenemos. Siempre buscando la validación en todos lados, menos buscando la validación de Dios, haciendo lo que para Él es correcto. Bueno, Y lo fíjate, que- la consecuencia de eso que estás diciendo es que entonces ya no me angustio ni me molesto por lo que Mónica dijo, ni porque Luis no me dio chance de hacer tal cosa, porque no me dejaron participar o porque no tomaron en cuenta mi idea. Pues eso no es lo importante es que tengo yo que pues encontrar lo que tú decías hace ratito, Arely. Yo tengo que encontrar para qué es, para lo que Dios me quiere. Y si haces lo que Dios te puso a hacer, lo demás, ¿qué te interesa? Pues ¿no? si hacen los demás. Y o nos no ahorramos hacen, muchas sí. Situaciones muchas incómodas. situaciones incómodas. Así es. Es que también el comprender que si bien Dios nos hizo con ese amor, nos dio también un entendimiento, un razonamiento, una voluntad que nos hace libres. Entonces tenemos que buscar, como dice Lorenzo Scupoli, buscarlo y conocer lo que nos conviene conocer para poder llegar a Él y para poder tener ese encuentro y hacer su voluntad, que también, algo que también me llama la atención que se Arely es sobre ese amor a los hermanos, porque si somos hijos amados de Dios, pues somos hermanos todos, ¿verdad? Entonces tenemos que buscar amarnos y eso tiene que ver con lo que decías tú, poner al servicio, no ponernos al servicio, es lo que nos dice el Señor, pues el que quiera ser el más importante, que se haga el último. No, Que pero se haga ahí, el ahí es donde la cosa ya, Sí, no ya sé, no me pues, gustó. ya se empieza La a dignidad del otro a mí poner. no me anda importando. Mientras yo me luzca, mientras a mí me vean y salga en la foto en un lado de corresponde. Ahora, Ese sí es su somos mandamiento. hermanos, pero siempre, ya ves que hay hermanos preferidos Pues y es hay que ese otros es que el no son mandamiento preferidos. más grande, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Pero si no nos amamos nosotros, ¿cómo vamos a andar amando al prójimo? No, y la verdad lo que tú dices es muy importante, porque al reconocernos nosotros esos hijos amados, reconocemos al hermano, reconocemos que el hermano también tiene dignidad, que también merece respeto, que también es ese hijo amado. Entonces, el reconocer eso también nos va a hacer reconocer a nuestro hermano. Pero cuando caíamos, como decías, Katy, en esa mentalidad de desempeño, ¿verdad? De ser yo el que sale en la foto grupal y lo te pones así enfrente. Yo primero aquí en el lado Y donde yo me vea más. Y es más, yo me pongo hasta al lado del obispo para que me vean claro. que aquí me codeo con el obispo. O sea, es caer en eso, ¿verdad? Es no reconocer nuestra identidad, ¿verdad? Y cuando a lo mejor empiezas surge lo que son las envidias, surge cuando no puedes reconocer esa identidad, las competencias que decías tú, Jorge, el querer competir a ver quién es el que tiene aquí, como rifa y controla. el que rifa y rifa y controla, así es que iba a decir Controla y parte el una... queso. Exactamente, ¿no? Entonces caes en eso, ¿verdad? Y es cuando pues definitivamente se hace algo que no es el plan de Dios, es cuando definitivamente no vamos a dar frutos, ¿verdad? Porque estamos llamados a dar fruto, estamos llamados a crecer en el amor, estamos llamados a una misión, a servir para expandir el reino de Dios en la tierra. Pero cuando caemos en eso, cuando no reconocemos nuestra identidad, pues definitivamente vamos a ser como esa higuera, ¿verdad? Que hablábamos dentro de los servidores de otras diócesis, que están sirviendo, ¿verdad? Y sí, se pueden convertir en esa higuera así verdosa, ¿verdad? Con muchas hojas, pero que no van a dar fruto. Pero cuando podemos comprender esa dignidad, cuando podemos reconocer ese amor en nuestras vidas, es ser hijos, es ser hermanos, entonces sí es cuando vamos a empezar a dar fruto en el ministerio en el que Dios nos haya llamado. Pero hasta que comprendemos, ¿no? ¿Quiénes somos? El Así chiste es encontrar y comprender para, decías aquí, para poder enfrentar todo con más confianza, sabiendo quién es nuestro Padre. ¿Cuál presidente? ¿Cuál presidente? Sino Dios es Dios mismo. Oye, pues, perdón que los interrumpa, pues aquí todo es pura felicidad todo De verdad, tu tema está padrísimo. Exacto. Después de oír esto,
traigo las de pavo real porque voy a salir aquí sabiendo, reconociendo, renovando que soy hijo amado de Dios. No voy a poder caber por la puerta. Me van a tener que ayudar para salir. Lo empujamos todos para que salga. Pero bueno, Vamos todos. me permití ver en tu acordeoncito que traes. ¿Qué punto de vista tiene la iglesia de esto? Porque estás compartiendo nosotros, claro, es un punto de vista de la iglesia, Claro. pero muy apoyada en la palabra de Dios, está padrísimo esto, pero ¿y la iglesia qué nos dice? Bueno, mira, también tenemos dentro del magisterio de la iglesia, ¿verdad? Lo que es el catecismo de la Iglesia Católica. Y el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 27 nos dice: el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. Entonces, y nos lo menciona, ¿verdad? Que por medio del bautismo nacemos a esa nueva identidad. Y pues también tenemos dentro del Catecismo de la Iglesia Católica el numeral 2782, donde podemos invocar a Dios como Padre. O sea, eso es lo que nos viene a decir la Iglesia, ¿no? Porque el Hijo de Dios hecho hombre nos lo ha revelado. Y vemos que Jesús nos introduce a esa filiación con el Padre. Y esa filiación, como yo les decía, nos las da el bautismo. Y también dentro de lo que es el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Pues tenemos escritos de encíclicas, como lo que es San Juan Pablo II en su encíclica Redemptor Hominis, bueno, no sé en latín, ¿verdad? Él nos dice: el hombre no puede vivir sin amor. Permanece para sí mismo un ser incomprensible si no se le revela el amor. Solo descubriendo el amor del Padre comprendemos quiénes somos realmente. Es lo que decía, ¿verdad? Cuando comprender, entender, ¿verdad? Que somos esos hijos amados del Padre. Y es algo que nos viene a decir San Juan Pablo II. Y el Papa Francisco me encanta dentro de lo que es la exhortación apostólica de Christus Vivit. Bueno, dice: para Dios eres valioso, no eres insignificante, le importas porque eres obra de sus manos. Es aquí, ¿verdad? Nuestra identidad no depende de nuestros fracasos, no depende de la aprobación de los demás, o no depende de esa aprobación humana, sino solamente del amor de Dios. Con eso Con que nos eso quedamos, ya estábamos del otro lado. Pues ya estamos por terminar, Arely. ¿A qué conclusión podríamos llegar el día de hoy? Que con 2, 3 frases de las que dijo, yo creo que ya está más que claro. Sí. Bueno, pues realmente algo que me gustaría, ¿verdad? Que nosotros como personas, ¿verdad? Cada mañana podamos decir, reconocernos ese amor que tenemos del Padre y darnos cuenta que no son nuestros, por decir, cada mañana puedo levantarme y decir: no soy mis errores, no soy mis éxitos, no soy mis heridas, no soy lo que otros dicen de mí, soy más que todo, soy la hija amada del Padre Celestial. Reconocer todos los días que soy ese hijo, cuando me levanto y cuando me acuesto. Con eso. Pues ya nos dejaste otra vez calladitos. Sí, ya, sí. Ya, Jorge, pues nos iremos. No, ¿Cómo vamos, andamos por Nos allá? vamos, no, nos falta el camino. Qué Tenemos pena, que pero yo estoy irnos. picadísimo. Sí, Pero sí, bueno. yo creo que traías un tema como para 3 programas. Y otros Así dos que el cafés. siguiente mes ya lo organizo. Vamos a firmarlo de una vez. Aquí firma el contrato Aquí de una vez. firmamos el contrato para que no se nos vaya a rajar. Sí, mijo. No, Próximo muy mes. bien. No, pues yo creo que por lo pronto nos tenemos que despedir, pero quiero invitarlos a que se inscriban a este diplomado. Ya estamos en inscripciones, pueden ustedes entrar a nuestra página web www.biblico.mx e inscribirse para adentrarse en este mundo tan maravilloso que hay temas como este de hoy que nos trajo Arely, que pues que lo dejan a uno patidifuso totalmente, ¿verdad? Pero aparte de patidifuso, yo creo que alegres, contentos de saber qué dignidad tenemos como seres humanos. O sea, contra todo lo que le puedan ustedes decir que es de lo peor,
siempre, peor. sí, de lo peor, así como el hijo menor. Exacto. Aunque el Puede mundo usted diga. regresar todo harapiento, apestoso, a cerdo y todo, pero el padre ahí está. Y yo creo que me quedo con dos cosas. Una es esa y la otra es, no andes buscando lo que ya tienes. No te estés desbaratando por conseguir lo que ya tienes. Y esos temas, ¿de dónde salen? De estudiar la Biblia. Y cómo nos platicó Adri. Así que inscríbase y empezamos clases en agosto. Pero antes de despedirnos, tenemos un camino de hoy. A ver, Luis, tú que todo lo sabes y lo que no sabes lo compones. No, lo bajo de internet. A veces ¿Lo bajas de también. internet? Sí. Ah, bueno, Internet sí. ayuda. Camino 663. ¿De quién es el camino? San José María Escrivá de Balaguer. Ándele, Ah. para que compre el libro, ahí lo tienen en la librería. Está Ciudad de la buenísimo, Misericordia. Ah, sí. Está buenísimo, Sí, está ahí está. buenísimo. Sí, bueno, nomás con el primer camino tienes para quedarte ahí, pero ahí después se lo platico. Este es el 663. Para poner remedio a tu tristeza, me pides un consejo. Voy a darte una receta que viene de buena mano, del apóstol Santiago. ¿Estás triste, hijo mío? Haz oración. Prueba, a ver. Eso nos dice San Pero José somos María Escrivá de rejegos, Balaguer. no queremos Andamos hacer cargando puras caso. tristezas, pues. Y pasa lo mismo que con el tema que vimos hoy. Exactamente. Ahí tienes la Andamos solución buscando y ahí, todo. ahí andas En buscando. todos lados, menos donde es. Decía el padre Solís, el que no conoce a Dios, En donde cualquier quiera ser basurero, mercando, ¿va? Entonces, pues ahí está la cosa. Bueno, pues nos despedimos de ustedes, esperando que este tema les haya agradado, sobre todo les haya abierto la conciencia de quiénes son. Así que, pues ahí nomás cuidado con las colas del pavo real, porque ahora vamos a andar todos pavoneándonos bien a gusto. Es que si este tema, si no le trae alegría, yo creo que entonces no lo entendimos Está bien. como el de la mochila azul. No lo divertimos con nada. No, nada, bueno, como el de la mochila azul. Bueno, pues nos despedimos y hoy compartimos micrófonos Mónica, Katy. Arely. Luis. y Jorge en una emisión más de Palabra y vida. Generate by AI.